También que no estábamos grabando. Bueno, decisiones creo que ya le hemos dedicado su tiempito. ¿Tienen alguna consulta puntual antes de que sigamos avanzando? No sé los que están en casa, si tienen algo para plantear. Bueno, en el material tienen disponible, por ahí en algún momento lo volvemos a charlar, pero lo tienen para ver, un capítulo más que hay de decisiones que tiene que ver con decisiones sobre precios. Eso lo tiene para ver, está simple. Hay un capítulo de un autor que me parece que no lo Masagaña, que por ahí es medio que por él lo podemos subir. Pero también es, si le pueden dar una leída, es interesante, probablemente más adelante lo charlemos eso. Pero bueno, un poco les repasa métodos objetivos, métodos subjetivos, distintas estrategias en posicionamiento de producto, según la estrategia que sigue la empresa, según el mercado donde actúa, etcétera, etcétera. Bueno, eso está interesante para que lo lean y para trabajarlo, porque ya tiene que ver con las decisiones que a diario sí se toman en las empresas, donde nosotros vemos la parte del costo. Generalmente lo que nosotros trabajamos es a ese costo sumarle un plus, margen, beneficio que la empresa quiere obtener. Cuando vimos análisis marginal vimos distintas estrategias de beneficio, cómo calcular ese beneficio según las restricciones que teníamos. Pero después se le suma, además de esos métodos más objetivos, métodos subjetivos que tienen que ver con el prestigio o no de la marca, con el posicionamiento, con la segmentación del mercado, cuestiones que tienen más que ver con la estrategia. Lo tienen en el material, le vamos a subir material adicional. Bueno, ese es el capítulo más de decisiones para avanzar. Que como están viendo en la pantalla, las decisiones de precio también tienen su impacto. A ver si se ve mejor ahí. También ¿Estás tienen... compartiendo? Sí. No. Sí. ¿Está compartido, chicos? No. ¿Ustedes la presentación la están viendo o no? Bien, ahí lo ponemos. Yo creo que lo tengo el capítulo ese, se lo vamos a subir. ¿El de Masagaña? Sí. Bien, ahora sí. Ahí lo ven. Sí, sí. Ahora sí. Todo esto que habló Femi y le estaba contando, la decisión de la fijación de precio, ¿está bien? ¿Está todo bien, niños? Tiene impacto, es una decisión estratégica y depende del nivel de precio que estén fijando, van a tener un riesgo que correr o asumir. Como les decía Feni, fijar precios depende de muchas cuestiones internas, de cuestiones externas, cuestiones de mercado, cuestiones de posicionamiento estratégico, de relación de stocks, de salir a posicionar en los distintos grados de la matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay formatos subjetivos, formatos objetivos. Formato subjetivo es decir, bueno, aquello que el precio se va... No están dando. ¿Vos querés que te vean a vos? No están dando. Sí, mirá. Ahí abajo. Pero no, me tendría que estar viendo Ahora no anda. Acá está pasando algo. Allá. En el Meet de la izquierda de todo está apagada la pantalla. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¿Viste? Ese. Está apagada la cámara. Acá metemos docente y allá ponemos el aula. Esa era nuestra. Ahí está. ¿Ves? Por eso acá está el aula. ¿Está bien? No, ¿y el docente dónde está? Por eso ponemos docente acá. Bueno, ya le vamos a agarrar la mano. Si...
Tengo que parar. Sí, y no me aparece configuración. Genial. Muy bien. Vení acá, vení acá. No hay problema. Ahí estamos, ¿eh? Pero perdemos una cámara que es la del aula. Nos vuelve a pasar. O sea, en casa están perdiendo el aula, ¿verdad? Nos ven a nosotros, pero no ven a los compañeros. Tenés que fijar una y o se ve el PowerPoint o los vemos ustedes. A ver. La que dice aula 4 no muestra nada. Sí, pero... Están como diferentes usuarios, o sea, debería poderse verse a la par. Claro. Exacto. ¿Cómo? Sí, no, es como que se pone dos aulas. Ahí está. Ahí supuestamente están, pero va a durar 5 minutos y desaparece. Ahora volveme a la solapa de costo normal, de toma de decisiones. Ahí, aquí estamos. Muy bien. Digo, si se fijan, si se toma la decisión estratégica, como les decía Fede, de fijar un precio más alto que el valor que está percibiendo el cliente o el mercado de nuestro producto, ¿qué riesgo se corre? Fijamos precio más alto del valor que está recibiendo nuestro cliente por nuestro producto. En casa, ¿qué riesgo corremos? Que lo compren una sola vez y no lo compren más. Si es que nos compran. ¿Sí? Si es que nos compran. Podemos perder mercado, como bien dice usted. O no nos compran, o nos compran una vez y ya nos quedamos fuera del market share. Si ponemos el precio lo más alto posible, ¿qué nos puede pasar? Que no compren o que compren la competencia. Nos come el hígado la competencia. ¿Sí? Porque la competencia, si trabaja racionalmente o estratégicamente esta decisión de los precios, nos puede ganar de mano. Se acopla el tema del valor. Si estamos en línea con la competencia, ¡apa! De ahí, ¿qué nos puede pasar? Que mi producto sea más malo que el otro. No nos diferenciamos. Vamos, si yo voy, ¿qué precio ponemos? Y fíjate qué precio pone la competencia. Y meterle ahí, no nos vamos a diferenciar. No vamos a lograr, en caso de que estemos trabajando con un planeamiento estratégico, ¿no? Que estemos viendo de posicionarnos, de salir a competir, etcétera, etcétera. Y no la más fácil de decir a cuánto le puso Carlito, pongamos lo mismo que Carlito. Pasa que ahí no hay diferenciación. La otra es ir por debajo de la competencia. ¿Qué nos puede pasar ahí? Pongo un precio debajo de la competencia. ¿Hay algún riesgo? Bajamos la rentabilidad. Si solamente ponemos el precio para estar por debajo de la competencia, o puede ser que nos vaya bien igual con ese precio, ¿sí? Porque nuestros costos seríamos líderes en costos, pero puede ser que se nos baje la rentabilidad. Si ponemos los precios igual a los costos variables, salgo al mercado con el precio igual a costo variable. ¿Cómo? No cubrimos los fijos. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Está roscadísima. Igual no es lo mismo, pero bueno. ¿Y qué más? Hay capacidad de ociosa y además que tengamos margen de seguridad, digamos, que estemos por encima del equilibrio. Ya en el equilibrio cubrimos los costos variables para llegar al equilibrio y todos los fijos del período. Si vendo una unidad más, acuérdense que con el margen de seguridad ganábamos, ganábamos
el margen por la contribución marginal. En este caso, puedo estar por encima del punto de equilibrio, vender al mismo el precio igual al costo variable, la contribución marginal de cuánto va a ser. 0, y entonces me voy a seguir manteniendo el equilibrio. ¿Sí? Lo que puede pasar entonces es, no se cubren los costos fijos, se podría llegar a hacer una venta así muy, para no perder el cliente, para seguir estando en el mercado, para mantener la marca, pero hay que salir de ahí maravillado. Rápido. ¿Sí? ¿Qué riesgo tiene esa decisión? Suponete que estamos en la situación que planteás vos, que decís, mirá, con el nivel de actividad que tenemos, cubrimos los costos fijos y tenemos un mínimo beneficio. Con lo cual puedo evaluar, en la situación en la que está, salir a un precio menor diferencial. ¿Qué riesgo tiene en esa decisión? Y ya una aplicación subjetiva o es objetiva en base a la información que tenemos, pero ¿qué puede pasar? Suponete que no. No, vos los costos fijos no te cambian porque tenés capacidad ociosa. Con lo cual, vos podés hacer un lote más de producción y decir, bueno, con esto lo remato total, ya con lo que vendí. Con lo que le vendí, les voy a ayudar. Con lo que le vendí a ellos tres ya estoy cubierto. Con lo cual a ustedes les puedo vender más barato. ¿Tiene algún riesgo? Claro, o sea, si ellos se enteran, yo me entero que a veces me viste más barato, no te voy a comprar nada más. Primera cuestión, ¿me entienden? Entonces ahí es donde entran las subjetividades también. Puedo decir, bueno, matemáticamente me cierra perfecto, pero que ahí es donde aparecen las estrategias de segundas marcas, aparecen estrategias de producir para otra marca, o se podría evaluar si yo esa producción adicional, que creo que hay un práctico, la coloco en otro mercado. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, hago un lote para exportar, ahí sí puedo manejarlo de otra manera porque estoy trabajando en los mercados. ¿Está? Entonces digo, si bien hay cuestiones que tienen una lógica que objetivamente la podemos plantear, después está, cuando tomemos las decisiones, inciden esas otras variables adicionales. ¿Sabes qué? ¿No te corre? No, Porque- la vamos a despinchar. Sí, porque está mal marcado. Así le vemos lo quería ver a Mateo ahí, a Caripela. Hasta acá estamos. Entonces, y por último, cambiame el. A ver ahí si Ahí pasa. estamos. Y si el precio, finalmente, estamos por debajo del costo variable, ¿a dónde vamos? Derechito. A la BIM. Pérdida programable. ¿Sí? Efectivamente vamos a tener. No. ¿Y qué pasa si nos llega un pedido de 1 millón de unidades para venderles a un precio más bajo que el costo variable? ¿No lo pensarían? De Indochina nos llega un pedido, costo variable 10, precio de compra, o sea, precio de venta, 8. ¿No lo pensarían? Te va a cambiar la ecuación. Tu punto de equilibrio. Tengo capacidad ociosa. Como la roscadísima. Pero nada más que por debajo del variable. En casa, Mateo, estás pintado, ahí estás dormido. ¿Qué pasa, Mateo? La cámara de los compañeros ya se perdió. Sí. Directamente no está. Tapado, me parece. ¿Cómo? No te escuchamos. No, nada. ¿Qué harían? ¿Lo toman al pedido? Sí, no. ¿Y por qué? Depende si querés mantener una relación. Que por ahí, capaz que estás perdiendo utilidad. O sea, capaz que tenés una utilidad por encima. Y eso te está comiendo. O sea, dejas de ganar tanto. Pero si querés desarrollar capaz una relación, capaz que te puedes quedar servir. Una relación tóxica. Pero capaz que después te paga más. Sí. Habría que verlo. Por ahí si tiene otro cliente permanente, y al otro le puede sacar un beneficio para cubrir la parte del costo variable. Bien, le vendemos abajo a este y me apretás al otro. Yo
Portugal, no es de China, de Argentina, ni siquiera hablar de eso. Siempre. No creo que justo entre ¿Ven que no todo es tan absoluto en costo? ¿Sí? Si hubiésemos escrito el informe, ¿qué le decimos a esta empresa? No, mirá, por cada producto que sigas vendiendo por debajo de algún precio, por debajo del costo variable, te vas en picada porque con ese precio ni siquiera estás recuperando lo que necesitas volver a adquirir para seguir produciendo. ¿Sí? Eso podría llegar a ser, hay casos y en pandemia lo hemos visto, de llegar a un punto de liquidación. O sea, más abajo que el punto de cierre es cuando se dice vulgarmente, o bueno, en la jerga, hacemos caja. Lo que necesitaba la empresa es hacer caja, porque necesitaba salir adelante con determinados compromisos, pagar sueldos y todo. No estaban trabajando, muchas empresas vendieron el stock que tenían y tal vez a un precio más bajo, porque necesitaban estar líquidos en ese momento. Y el después, como dice el tango, ¿qué importa el después? ¿Sí? Entonces, bueno, se podría estar en un punto de liquidación siempre y cuando después la productividad sea otra y después la posibilidad de adquirir va a ser mucho menor. Contexto institucional. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la estrategia? Momento de la afuera, momento de la adentro. Y si hubiésemos escrito el informe, hubiésemos dicho no, te hundí, no lo vendas, pero siempre hay alguna salida que otra. ¿Sí? Eso era para el tema de fijación de precios que queríamos. Pantallazo rápido, Pantallazo. pero es un tema interesantísimo, que hay muchísimo para leer y que claramente es factor determinante de los ingresos de la empresa, con lo cual es un capítulo importante. Bueno, y nos metemos en... ¿No hay más dudas de toma de decisiones con los factores casos? ¿Ya hablaste? Sí, lo estuvieron viendo, les pareció. Los que lo vieron es entendible. Avancemos. Bueno. Este tema le encanta a Feni. Sentate. Es un tema que de chiquito Alfredo. Alfredito le encanta. ¿Se jubiló de este? Bueno, amigos, habíamos estado hablando de no sé si enganchamos la 3 o ya es la 4. Nos estamos metiendo en el tema de planeamiento. ¿Sí? No les vamos a hablar a ustedes de planeamiento estratégico, que la tienen clara, la tienen atada, pero sí, tal vez nos vamos a meter un poquito en las próximas clases en presupuesto. Parte de ese planeamiento estratégico, la manera, al menos práctica, tal vez no demasiado científica, de armar un presupuesto de venta y de la mano del presupuesto de ventas ir a un presupuesto de producción y una vez con esos dos poder armar un presupuesto integral. ¿Sí? Integral e integrado. En el aula virtual hay unos videos muy claros, muy bien explicados por nuestra jefa, dando el pantallazo general sobre planeamiento, yendo específicamente a la parte presupuestaria de armado, que lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Pero como parte del hablar de planeamiento también es hablar de predeterminar o predecir un sistema de costos. Cuando, no sé si se acuerdan de cuando estuvimos hablando de modelos, hablábamos de modelos, o básicamente cuando hablamos de teoría general del costo en el principio de necesariedad, hablábamos de aquella cuestión, el aspecto cuantitativo del principio de necesariedad, que nos decía que podíamos absorber o definir todos los consumos como necesarios luego del proceso productivo
serían los costos reales, lo realmente incurrido, ¿sí? Lo histórico, o trabajar de antemano, ex ante, y elaborar lo que se denominaba un modelo de costeo predeterminado o normal. Cuando hablamos de normalización, hablamos de establecer una pauta de cuáles van a ser los factores que se van a tomar como válido o como necesario. Al pautar, al normalizar, estamos predeterminados. Esos predeterminados, ¿sí? Los podemos usar tanto para un sistema para la determinación de la renta o un sistema para la gestión y el control de la gestión, ¿sí? O sea, para determinarlo como cuál fue el costo al cual tenemos que enfrentar a los ingresos, o para determinar justamente una planificación, una línea estratégica o una línea de eficiencia que empieza a trazar la empresa a partir del consumo de sus costos, y de hecho empezar luego, una vez puesta en marcha esa predeterminación, los controles, y esos son los controles de gestión. Como ustedes sabrán, esos controles de gestión sirven para retroalimentar y volver a empezar, y el go, y vamos, feedback, etcétera, 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 que en eso no vamos. Entonces, cuando hablamos bueno, esto es lo que estamos, me paso acá, me sigue bien. No, te tendría que poner el pizarrón, si no. Te vas muy lejos. ¿Y acá? Lo que estábamos diciendo, los costos reales o los costos predeterminados. Lo que va y lo que viene. Y dentro de esas técnicas de predeterminación o de normalización, existe una que se denomina costo estándar, que es como, para nosotros es una técnica, ¿sí? Que te fija parámetros de eficiencia. Es la técnica que, según algunos autores, la definen como la técnica que se realiza con exquisito cuidado y especial atención. Esto quiere decir que se utilizan métodos cuasi científicos o ingenieriles para la determinación y para la normalización a la hora de definir o predeterminar cuáles van a ser esos factores necesarios para definir ese costo. Y se denomina costo estándar, ¿sí? El famoso costo estándar. Ese costo estándar lo que hace es pararse como un patrón de eficiencia, lo que veníamos diciendo, mide eficiencia de las operaciones, ¿sí? Sirve para ver nuestras capacidades ociosas, qué capacidad no estamos usando y hasta dónde podemos seguir usando. Serviría como para evaluar inventarios, ¿sí? Es herramienta para la toma de decisiones, ya lo van a ver, pero no es ni más ni menos que una técnica más de normalización. ¿Y cómo se hace? Bueno, no es sencillo, pero hay técnicas para normalizar. Por supuesto que esto no lo van a hacer ustedes solos, no lo hace un contador solo, no lo hace un ingeniero solo, es con la intervención a lo largo de todo el proceso de todos los intervinientes en el proceso productivo, porque se definen capacidades, se normalizan capacidades, cantidades, ¿sí? Y por último se valorizan esas cantidades que van a ser necesarias. ¿Por dónde se empieza? ¿Por lo monetario o por lo económico? Físico. ¿Por lo monetario o por lo físico? Por lo físico. Imagínense que a partir de tener un sistema o un modelo predeterminado, a la empresa le sirve muchísimo para plantear su futuro, para el planeamiento estratégico, para ver dónde se va a posicionar.
qué tipo de producto puede salir al mercado, ¿sí? Cómo pararlo, a qué precio fijarlo, con quién va a competir, si tiene que exportar o manejarse en el mercado interno. No solamente sirve para fijar eficiencia, una línea, la norma, sino que te coadyuva a todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida empresarial. Ahora bien, y acá me parece que vamos a hacer el salto, lo que les estaba diciendo, es necesario para su armado la participación de todos los sectores que tienen que ver con la producción, con la investigación, con el diseño, todo lo que tiene que ver con el armado del producto. Y el área de costos es la que va a coordinar todas esas necesidades. Pero digo, de llegar a una profundidad tal de ir a medir máquina por máquina cuáles son los consumos. En Fernando hicimos una tentativa, ¿te acordás? En la fábrica de láctea de Azul. Sí, sí, sí. Y necesitábamos hubo varios días recorrer la empresa y ver en cada máquina cuáles son sus capacidades máximas, la fuerza que tenían los motores, qué consumos, metros cuadrados, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver como laburamos como coordinadores de todo eso para llegar a definir ese costo estándar. Pero a la pasada, para armarlo, entramos a medir o a definir o a conocer tres grandes elementos que tienen que ver con el costo, que ya los deben tener bien conocidos, que son los materiales o la famosa materia prima, las labores o la famosa mano de obra, y los otros costos, que son los famosos costos indirectos de fabricación. Cualquier elemento que estemos produciendo, la botellita de agua, ¿qué tiene? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven en casa? ¿Qué están viendo? Cualquier producto. Producto y o servicio. ¿No? ¿Qué ven? Plástico, agua. Plástico, agua, papelito, pintura, etiqueta, materiales. ¿Quién lo hizo? ¿Cadorna? ¿Vino del cielo? No, hubo gente que operó, que puso, aunque sea automatizada, generalmente hay labor, mano de obra, lugar, instalaciones. Veo esto y me da la idea de máquina. Si me da la idea de máquina, ¿de qué otra cosa me da idea? Mantenimiento. ¿Y qué más? Energía. ¿Qué más? Distribución. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? De la máquina. Depreciación. Las depreciaciones. Exactamente. Muy bien. Entonces entran en juego los tres grandes elementos y que en realidad no hemos hablado mucho, No. diría nada. Lo sobrevolamos siempre, siempre lo estuvimos mencionando. Siempre lo hemos sobrevolado cuando hablamos de modelos. ¿Vieron en los casos de decisión? Algunos de los casos habla de costos de conversión, Sí, de también. materiales, costos de conversión, de labor, ¿no? En varios de los casos de análisis marginal también. Esos costos de conversión son estos otros costos adicionales a la labor y a los materiales. En general, cuando vemos la teoría general del costo, perdona que te interrumpo, No, pero al contrario. identifica elementos factores de tratamiento individual y factores de tratamiento grupal. Los factores de tratamiento individual son aquellos factores que por su importancia, por su característica o por su relevancia en el costo total del producto, merecen darle un tratamiento porque tiene sus particularidades que después vamos a ver, pero que justifica dedicarle especialmente la determinación de ese costo.
Pero hay otros tantos, como muchos de lo que ustedes mencionaron, las amortizaciones, consumo de energía, alquileres, etcétera, etcétera, algún gasto administrativo, el capataz, el mantenimiento, que probablemente se engloben en ese total que llamamos costos de conversión, que antiguamente se le llamaba carga fabril, que básicamente son factores de distinta naturaleza, pero que tienen en común generalmente es el comportamiento indirecto respecto al objeto del costo. ¿Está? Entonces, en realidad, lo que hacemos es englobarlo en un total y vamos a ver que tienen algunas particularidades que hacen a su tratamiento y a la determinación del costo. Generalmente, los que tienen tratamiento grupal, lo que se determina es una cuota de aplicación. Entonces yo primero los identifico, presupuesto sus componentes físicos y monetarios, ya sea que maneje un costo estándar o un costo no llega a ser un costo estándar, y después en base al nivel de actividad con el que yo realizo ese presupuesto, vinculado con el valor presupuestado, establecemos cuotas de asignación que según el nivel que nosotros definamos de actividad, el nivel de referencia que consuma cada producto, le vamos asignando ese costo, esa cuota como componente del costo. ¿Se entiende más o menos? Cuando nosotros hablamos de normalizar y de armar un presupuesto, y esto es muy básico lo que les digo, que todavía no nos metemos en el detalle, yo para presupuestar componente físico y monetario cada factor, ¿qué necesito de tener? Recién ya se lo estuve mencionando, pero ¿cuál sería el punto de partida? Yo identifico, hacemos el ejercicio que hicimos recién con Guzzi. Y ustedes claramente identificaron para esta botella toda una serie de factores que son necesarios. Cantidad. ¿Y eso con qué está relacionado? Perfecto. Sí, ¿y qué más? Para definir la cantidad, puedo hacer lo que se me ocurra. Exacto. El punto de partida siempre es capacidad, nivel de actividad. Vamos a ver que cuando hablamos en presupuesto y en costo estándar, por ahí hablamos de presupuesto flexible. Determinamos según los niveles de actividad que definamos cuáles son los factores que consumimos. Pero en realidad cuando yo vaya a armar un presupuesto, siempre tengo el punto de partida de definir cuál va a ser el nivel de actividad. En base a eso empezamos a hacer toda la construcción. ¿Está? Después vamos a ver, ya que esto lo tienen recontra claro, tenemos factores que son directos y otros indirectos, y tenemos factores de comportamiento fijo y de comportamiento variable. Toda esta clasificación que fue clave cuando vimos marginalismo, nuevamente va a ser clave, que en algunos casos ustedes vieron costos de conversión fijo y variables, ¿está? Entonces, según el tipo de proceso, según los factores que consumamos, según la relevancia de cada factor, ustedes van a ver, los libros tradicionales de costo hablan de materia prima, mano de obra y carga fabril. A nosotros nos gusta más hablar de materiales, labor y otros costos, o materiales, costo de conversión variable, costo de conversión fijo. Si distinguimos los costos de conversión en variable y fijo, generalmente porque estamos dentro de un modelo de costo variable, que es lo que hacemos en el análisis marginal, donde por razones que ustedes ya la tienen recontra clara, necesitamos segregar factores de comportamiento variable, factores de comportamiento fijo. Más o menos está. Y continúa con los materiales. En realidad, se dice en algunos libros de la antigüedad que todo proceso arranca productivo de transformación, inicia con el uso o lo que se pone a disposición del proceso productivo son los materiales o la materia prima. Bueno, eso está por verse, hay quienes discutimos ese tema, pero bueno, no importa, no es una discusión central. El tema es que ustedes tienen que tener claro qué es un material o qué es una materia prima. ¿Y cómo la definirían una materia prima? Porque acá como licenciado no nos importa
que sean súper especialistas y que conozcan todo el proceso de la adquisición, de la compra, qué pasa acá, allá, la evaluación. Pero sí, El remito. el remito, claro, si hay copias, si el remito es valorizado, ¿no? Pero sí tienen que saber lo que es un material, lo que es una mano de obra y cuáles son los otros costos y qué tratamiento se da. Y volvemos a la botella. ¿Cuál es el material? O la materia prima. Plástico, agua. Agua, plástico con la tapa. Bien. Entonces, si de la botella es el plástico, ¿cómo podríamos definir la materia prima? ¿Es el plástico que? No. Es el componente que, defínenlo. Lo que no te puede faltar, sí o sí lo tenés que tener. Qué bien, Mateo. Es el componente de mi producto que sin su presencia el producto no existiría o no tendría la calidad de producto terminado. A veces la relación, la mayoría de las veces, la relación con el producto es evidente, clara e inequívoca. Esto lo hemos hablado muchas veces con aquellos otros factores que eran de las relaciones funcionales. Bueno, y la mayoría de las veces, este material, como costo directo, genera una relación de causa-efecto. ¿Sí? Si destruyo plástico, probablemente mi botella sea de plástico. ¿Sí? Si destruyo o fusiono vidrio, probablemente mi porroncito sea de vidrio. ¿Sí? O el branca sea de vidrio y no el bitone de plástico. ¿Estamos? Entonces, la materia prima es ese elemento fundamental que sin su presencia en el producto, el mismo no tendría las características de un producto terminado, o no sería un producto, no sería el producto. Y tiene algunas características especiales que acá la vemos con esta línea, es que la vamos a adquirir en mercados de esos factores que necesitamos, o a veces la elaboramos nosotros mismos, ¿sí? Pero la mayoría de las veces vamos a un mercado, se puede disponer de esos factores, a veces son de disponibilidad o de adquisición comprometida, digamos, no siempre están en el mercado, ahora vamos a ir a mano de obra, ese aspecto. Pero tiene una característica fundamental que no pasa con la labor, con la mano de obra. ¿Cuál sería la característica fundamental de la materia prima? ¿Qué podemos hacer con él en el día? Sí, por supuesto. No, pasa algo muy raro no, pero pasa algo, es que el momento de adquisición no... ¿Qué iba a decir, Nacho? Es distinto el momento de adquisición Al del consumo. ¿Y qué implicancia puede tener eso? Es antes del proceso de transformación. ¿Se puede estoquear? ¿Cómo? ¿Se puede estoquear? Perfecto. Bien, Simón. Perfecto. Exactamente. Como el momento de adquisición no siempre coincide con el momento de uso, transformación o de consumo, le llamamos nosotros, es viable tener stock. ¿Sí? No nos pasa lo mismo con la mano de obra, no nos pasa lo mismo con los tiempos, pero se puede estoquear. Y el hecho de que haya un lapso, una línea de tiempo entre la adquisición y el consumo, ¿qué puede implicar? Un mayor costo, porque tiene el costo de almacenamiento. O la capacidad de almacenamiento. ¿Cómo, Simón? La capacidad de almacenamiento, porque no solamente el costo, sino que no puedes tener materia prima ilimitada ahí.
almacenamiento. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Pérdidas. Estiva, robo, hay que asegurarlo. Y depende de la materia prima, algunas se echan a perder, como dicen ustedes, hay merma, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas incorporan o deben incorporar ese material al patrimonio de la empresa, a los costos de adquisición, ¿no? Que serían esos costos variables, pero debemos sumar al costo de producción, de combinación de factores. Acá en esta combinación de factores vamos a usar ese material y vamos a usar know-how, mano de obra, máquinas, bla, bla, bla. Precio de compra más todos los costos, se les dice costos netos de recepción. Todos los costos que fueron necesarios consumir para que ese material pueda estar combinándose en ese famoso proceso que ustedes conocen de todas las actividades. ¿Sí? Transporte, desconsolidación de containers, transporte a puerto, transportes internos, seguros, estivamiento, etcétera, 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 despachantes de aduana, todo aquello, igual que un bien de uso. Vieron que el bien de uso, cuando vieron en cuenta básica, ¿a qué costo lo activaban? ¿A qué costo lo activaban? Al de compra más todos los esfuerzos necesarios hasta su puesta en marcha. Acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la entrada, con esto ya me voy a de contables, pero van a tener la entrada en el patrimonio de la empresa, en el inventario de ese producto o de ese material, a un precio, y a eso acuérdense que siempre hay que agregarle algo. Ese agregado, o ese mayor costo que le estamos diciendo, se puede hacer de manera real o de manera predeterminada. Puede hacer una aplicación o una estimación de cuáles pueden llegar a ser en un periodo de tiempo determinado esos costos netos de recepción. ¿Por qué? Porque podamos incorporar un material a costo real, precio de compra, incorpora al patrimonio. Es requerido por producción, desde almacenes es requerido, entra a combinación, se terminó el proceso rápidamente, sale el producto, se vendió y todavía no nos llegaron la facturación o la realidad de esos costos que le íbamos a sumar al precio de compra. ¿Me siguen? No llegó ni la factura del aduanero, no llegó la factura del transporte, no tengo la factura del seguro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, lo que intentamos es, para determinar esos costos netos de recepción, armar una tasa predeterminada. No vale la pena entrar en eso. Se presupuesta una tasa, decir, bueno, por cada peso de material que estamos incorporando, vamos a definir un X% de costos netos de recepción. Es una predeterminación en base a las compras planeadas por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? ¿Qué porcentaje implican esos costos netos de recepción, seguro, flete, esto, aquello, lo otro, sobre esas compras predeterminadas? ¿Representan el 10%? Bueno, en un año, en ese año, cada compra que hagamos, cada peso que incorporemos a nuestro patrimonio de material, va a llevar un 10% adicional de costos netos de recepción. ¿Y eso está bien, Musi? Y bueno, una predeterminación. ¿Y cuándo lo chequeamos? Y lo chequeamos cuando se da de baja cada producto o cuando nos llegan los costos reales. Y cuando estamos en condiciones de determinar que esos 50.000 pesos que planificamos sobre 3 millones de compras fueron 48.000 sobre tantos pesos de compra, ahí haríamos
la diferencia. ¿Pudimos pasar de largo o nos pudimos quedar cortos? Si nos pasamos de largo en la aplicación o en la estimación, vamos a decir que hemos realizado una sobreaplicación de estos costos de recepción a la materia prima, y cuando nos quedamos cortos, una subaplicación y tendremos que ajustar. Pintura contable. ¿Siguieron? No, pero además hay una cuestión, si me permitís, además de esta pintura contable, que nosotros estamos cada vez más lejos, Lejísimo. esta característica que tiene, de que transcurren costos entre el momento de la adquisición y el consumo, si este factor es estratégico para mi proceso, donde hay infinidad de ejemplos donde la materia prima pasa a ser determinante, muchas veces en términos de gestión pasa a ser importante, es estratégico, por ejemplo, el proceso de adquisición. Entonces digo, si esta característica hace que una mejor o peor gestión de compra de esa materia prima puede hacer que quede desposicionado en términos de costos respecto a la competencia, respecto a un posicionamiento estratégico. Entonces digo, además de estas cuestiones en términos de evaluación y cuestiones contables, están los términos de gestión que hacen la característica de este factor, que hay actividades donde no es relevante, pero en otras, donde pasa a ser crítico, muchas veces es importante. Desde la gestión, el almacenamiento, las políticas de stock pasan a ser determinantes. Factores como bodiguete que se puede echar a perder, puede haber obsolescencia, se puede estropear, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos, también hay cuestiones de gestión que son específicas de este factor. También, Este también, este también. ¿Cómo ven? Se ve bien, Gusi. Se ve bien, perfecto. A vos se te ve perfecto. Bien, entonces, recapitulando. Uno de los problemas, entonces, la grabación sale en vivo, pero se ve la pantalla cuando grabemos en el vídeo. Eso es una cosa que tengan en cuenta. Cuando la clase se graba, no siempre no van a ver esto. Siempre van a ver la cámara del docente. ¿Sí? Ese es uno de los problemas, de las cuestiones especiales de los materiales. La otra es esa que ustedes dijeron, que por poder estoquearla, o por tener condiciones organolépticas, hace 30 años y recién ahora me está saliendo la palabra. Las cuestiones físico-químicas que tienen los materiales se echan a perder, se rompen, se destruyen, se evaporan, tiene que ver con las mermas o con la productividad, ¿sí? O con los rendimientos. Y una vez puestos a producir, aparecen descartes, desechos, de muchas cosas de la industria frigorífica, aparece el cuero por un lado, el cebo, el hueso, aparecen productos de distintas calidades, descartes que una vez puesto a producir, el producto final, como yo les acabo de decir, no se logró porque la camisa quedó así, y es imposible rearmarla, deshacerla, rearmar, o es más costoso que venderla a ¿dónde? Va a ser los autos. Los autos, ustedes son chicos todavía, los autos arrancaron cuando nosotros teníamos la edad de ellos, no son de hace poco, cuando el empresario se empezó a dar cuenta de que Viajamos a Juárez. Viajamos a Juárez. a la fábrica de guavos. allá Porque no nos vayamos tan lejos. Queda mal. Luego se ríe. Sí, somos pasos. Productos de distintas calidades. ¿Sí? Lo que conviene venderlo a un precio diferencial antes de tirarlo. Hay otros que desechos, descartes, desperdicios que son de obtención forzosa, la viruta, la serrín, la grasa, etc. Tienen un valor de mercado, hay un mercado para poder venderlo, y
que puede ser tomado por la empresa como un otro ingreso, un ingreso extra, adicional, realmente informal, eso es considerado, o disminuyendo el costo final de esa actividad. Pincelado. Sí. Pero otro tema importante es justamente por esas condiciones organolépticas cuando se enfrenta a una destrucción, decimos nosotros, a una transformación, podemos perder rendimiento. Y hay una gran creencia con el empresario, realmente, que si vos le decís cuántos kilos de caño necesitas para hacer esta silla, el tipo te dice muy simple. Agarra la silla, la pesa sin la madera y te dice pesa 7 kilos, necesito 7 kilos de caño. Y eso es verdad bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Vamos a un ejemplo claro y clásico que siempre hacemos. Supongamos que estamos en una producción de dulces. Esta es la paila donde se incorporan las mercaderías que vamos a mezclar para obtener un frasco de 1 kilo de dulce. Y el kilo de dulce, antes del envasado, bueno, acá está el envasado. ¿Se ve en casa? No creo. ¿Se ve en casa? Sí, se ve. Se ve el envasado. Y el envasado nos dice que el rendimiento, o al revés, nos dice que en el momento de envasar se pierde un 2% del material que estamos elaborando, ese dulce. Yo tengo un 2% de pérdida. Eso quiere decir que para llegar al paso este de obtener 1 kilo, ¿con cuánto material voy a tener que llegar a este paso? ¿Con 1 kilo o con algo más de 1 kilo? ¿Saben con cuánto? Con la cantidad neta sobre 1 menos la merma. Esto también es una pintura, pero para que les quede como cuestión de relación de productividad y de rendimiento. Esto quiere decir que si yo tengo que llegar con 1 kilo de producto acá, al pote, en el paso previo voy a tener que tener 1 kilo sobre 0,98. ¿Se entiende? Y si acá en el envasado tenemos la cocción, y en cocción perdemos el 5%, ¿con cuánto vamos a tener que estar en cocción para llegar al 2% del envasado, para llegar al kilo acá? ¿Cuánto da esto? 1,02, ¿no? Háganme la cuenta. 1,02. Entonces, si cocción es 5%, otra vez estamos en la merma, es 1,02 sobre 0,95. Esto debe dar 1,07. ¿1,07? Sí. 1,07, supongamos. Y si acá estoy en mezcla, tengo otro paso, mezcla, y pierdo otro 2%, quiere decir que la mezcla va a tener que llegar a 0,7 sobre 0,9. Supongamos que en definitiva, acá vamos a tener que echar 1,10 kilos, metros, litros de algo que es bastante distinto. Entonces, cuando a algún empresario a usted le pregunten
¿qué cantidad necesaria, qué cantidad necesitas para hacer la silla que no te la pesen? La cantidad necesaria es la cantidad neta que va a obtener el producto final sobre el rendimiento, uno menos la merma, el rendimiento en cada uno de los pasos. Y la medición la hacemos de adelante para atrás, de abajo hacia arriba o como quieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Crees que no te convenga producir determinado producto por la carga de exposición? No sé. Puede ser, no lo puedo Pues si decir. ya estás metido en ese lío, ¿qué significa? Esta pregunta que vos le hiciste, ¿en qué momento la tenés que hacer? Antes de empezar el proceso. O salvo que te cambien las condiciones. ¿Qué puede pasar? Que hubo un cambio en la materia prima, que cambió el proveedor, que cambiaste la máquina, que distintas situaciones que cambien ese rendimiento, con lo cual puede ser que en algún momento el proceso se vuelva antieconómico o al revés, o que en realidad mejores ese rendimiento. ¿Escuchó la pregunta que hizo Victoria? Una aclaración de este esquema que armó Guzzi, que esos porcentajes de merma, como digamos, de pérdida, como le quieran llamar, son porcentajes normales. Puede pasar que en algún periodo esa relación cambie. En realidad, por alguna razón, estamos en el periodo de vacaciones y la persona que manejaba la máquina para envasar está de vacaciones y me pusieron a mí. Nos pasó. Bueno, Nos pasó justo con el dulce de leche. bueno, exactamente. Contá la experiencia. No me lo acuerdo. Ah, Explotó. explotó, claro. Con lo cual, ahí hay un concepto para redondear esto, que es qué cosa es lo normal y qué es el excedente, porque ahí lo que está, este esquema que hizo Guzzi, está suponiendo que esos desperdicios, esa merma o esa producción que se va perdiendo, al estar dentro de lo normal, lo absorbe el costo. Por eso, Podría ser un ejemplo, no sé, claro, los quesos, la merma en verano es cierto porcentaje y en invierno otro. Hay estacionalidad. correcto. Claro que sí. Pero ahí tendría que, Bueno, ahí sería lo normal para el verano, lo normal para el invierno. Perfecto. los salames lo mismo. Pero el hecho de decir que para obtener un kilo de producto necesito introducir al proceso un kilo y algo más, significa que eso que se va perdiendo lo está asumiendo el costo. Ahora, si por alguna situación extraordinaria, o sea, que excede a lo normal, requiriera más por la explosión de la máquina, el operario inexperto, la materia prima de baja calidad, un corte de energía, etcétera, etcétera, esa pérdida no tendría que ser, no es normal, no es costo. Veremos qué hacemos con eso, pero no es costo, ¿está? Ese concepto sí es importante. Fue tal cual lo que dice Fede. Estábamos en esa empresa láctea y estábamos viendo el dulce de leche. A él le encanta el dulce de leche. Me decía, vamos a ver el proceso de dulce de leche. Bueno, vamos a ver el proceso. Envasado. Justo acá, envasado. La última, habíamos pasado por la paila, el rosito de dulce de leche, ya estaba medio. Es terrible, es terrible. Bueno, ¿qué merma tienen acá? Contamos. Toma polvo blanco y el encargado, el operario dice, no, nada. No, nada. No hay merma. No hay merma. Ah, no hay merma, no hay merma. Es raro, no hay merma. Estaban envasando. La verdad que una cinta transportadora llena de polvo y cargado. Llenaba, y el tipo se puso nervioso. No sé qué hizo, pero le pegó a una latita, a un potecito, lo tumbó. Tumbó a un potecito y la máquina seguía. Seguía echando dulce de leche. El tipo se puso re nervioso y no sabía. Y no levantando los cositos en vez de parar la máquina. Y él iba parando los palitos y decía. Bueno, o sea que había merma. No ven que hay merma. Bueno.
Medio que nos fuimos que Sí, sí, sí. fuimos rápido. Pero siempre hay problemas de productividad. Esto es lo que tienen que tener. Cuando es algo extraordinario, lo que no es normal, no es una anormalidad. Y eso sí, lo anormal no es costo, pónganle lo que quieran, búscanle la vuelta que quieran. Generalmente hay distintos, determinados procesos que la materia prima se compra con determinadas medidas. Por ejemplo, las mueblerías, vos tenés que para armar tenés que hacer determinados cortes. Las planchas vienen de determinada medida, con lo cual la inteligencia en términos de costo, de hacer el mejor aprovechamiento de esa plancha para tener la menor cantidad de desperdicio. Generalmente ya hoy hay máquinas modernas que lo dibujan, que te buscan la vuelta, bueno, como para... Y muchas veces hay otras que ese desperdicio le buscan un valor, tienen un valor de venta y hacen un recupero de esa materia prima. Bueno, toda esa cuestión que tiene que ver con el proceso y que tiene que ver con la gestión de la materia prima, se traduce también en cuestiones de costo. ¿Está? ¿Algo más y te parece que habría que agregar de materiales? Me parece que estamos... Obviamente que si nuestro cliente es una empresa que presta servicio de transporte, ¿cuál es la relevancia del factor materiales en esa empresa? O, ¿entienden? Digamos, esto que estamos hablando es genérico y aplicable el tratamiento que damos a cada factor depende del tipo de proceso productivo que estamos tomando. Se te salió la cámara de acá. Bien. Abajo. De a una la vamos perdiendo. Ponerle la cámara ahí, a ver si vuelve. Ahí está. Bueno, de esto. Listo. Ya está. ¿Sí? ¿Consultas de esto que vimos? ¿Alguna duda? ¿Dudas en casa? Por ahora no. Bueno, bien, chicos. De todas maneras está el material, hay bibliografía, realidad, lo que estamos dando para Marco, para poder seguir avanzando en las próximas clases con predeterminación y presupuesto. De todas maneras, tengo una data, el viernes 12 no vamos a tener clase acá, porque acá el domingo 15 hay mesa. Además está el Diapuc. Está el congreso ahí. Además es congreso. Ya que si tenemos clase, vamos a tener clase de grupo. Y lo mismo, si tienen que llegar a tener clase el lunes 15, el lunes 16, no, el lunes 15, tampoco va a haber porque hay que acá. Pintura de materiales. Tienen que avanzar con la lectura de planeamiento, factor trabajo, el otro elemento de costo, famoso la mano de obra, en realidad es el mismo. No es el mismo, ¿no? No. Lo que pasa es que acá está con el ejemplo, acá. Bueno. Factor trabajo, labor, mano de obra, como quieran llamar. ¿Qué idea les da cuando le digo mano de obra, labor? ¿Qué sería? Recursos humanos en los cuales no podría hacer Ese elemento, dice Cartier, un elemento de adquisición comprometida, porque cuando salgo a buscarlo no siempre lo tengo en el mercado. Es de adquisición compleja y comprometida en el mercado de
factores. Tiene la característica de no es almacenable, porque es la prestación de ese servicio, me dan mis saberes, mis horas, mis competencias, y el empresario le devuelve un salario. ¿Sí? Un salario, una cobertura social, un aporte a su jubilación, etc. Entonces, el elemento de adquisición comprometida que en realidad está compuesta por esa fuerza laboral capaz de transformar dentro del proceso productivo todo aquello que es incorporado para su transformación y llegar a esa famosa unidad de medida. Sencillo. Pero bueno, es muy fácil. Cuando llegamos a la empresa y decimos, ¿cuál es el costo de mano de obra? ¿Cuánto pagaste de sueldo el mes pasado? 500.000 pesos. 500.000 pesos. ¿Cuántos productos hiciste? 500.000. Bueno, tenés un peso de mano de obra por cada producto producido. Pim, pum, pam, pam. Ah, bueno. ¿Siguieron? ¿Eso está bien? ¿Qué onda? 500 lucas de sueldo, 500.000 unidades producidas. Un peso del costo de mano de obra por cada unidad. Palo y a la bolsa, y no sé para qué lo llaman ustedes. Porque el empresario te hace esa. O te dice, la mano de obra es el 25% de la materia prima. ¿Y por qué? Porque mi abuelo lo hacía así. El desarrollo, se hace así. Siempre el desarrollo del movimiento. Yo creo que tenía que ver. No hay costos, porque Tenés que incluir si faltan cargas sociales y más, o los que incluyen los salarios. Pero ahora consulta, los 500.000 pesos están destinados a mano de obra. Eran 3 temas metieron. Muy bien, bueno, pero bien. Vamos. Porque si fuera remuneración, puede no hacer mano de obra, claro. Muy bien. Exactamente. No implica el sueldo pagado o el sueldo a pagar. Contablemente, ¿qué es? Sueldos a pagar. ¿Recuerdan? Sueldo a pagar. Pasivo. Es un pasivo. ¿Y el costo de mano de obra? ¿Qué es? ¿Eh? Resultado negativo, claro, negativo. Chao, feliz. Me como el vuelvo en su idea. Bueno, no está tan mal. ¿Qué sería? Pará. Haciendo el ejemplito que hacía Manolo. ¿Saben qué es esto? No. Sueldos a pagar, ¿dónde estarían? Acá. Sí. Costo de mano de obra. ¿Eh? ¿Por qué, Victoria? Explicarle a tus compañeros. Forma parte del producto que vos tenés, que vas a vender, que vas a generar. ¿Cuándo sería un resultado negativo? Cuando Como el relación excedente, trabajo. Cállese la boca. ¿Cuándo? No, ya está. Vos, dale. Vos lo tenés claro. Está muteada. Pasó el tiempo y Ella está diciendo, que creo que estamos todos de acuerdo, que va al activo porque es un factor necesario para la producción que vos realizaste. Productos, en el activo tenés productos terminados. Vos sos una empresa transformadora. Hiciste esas sillas. El trabajo que hubo que hacer para armar esa silla está dentro del costo. Acá vas a tener, tiene el cambio, ¿no? El cambio, así como el llamador, y vas a tener materiales, que quedó madera, caña, fierro, ¿verdad? Materiales, producción en proceso y productos terminados. Productos terminados son 10 sillas.
¿Qué tienen las 18 viviendas? Ok. Formado por... Y esto lo vas a dar de baja o va a ser un resultado negativo, estoy hablando muy contablemente. Cuando lo sacas, digamos, cuando se descarga del activo. Es la noción básica como para ubicarnos, porque generalmente no nos ubicamos en esto, y es importante tener esa noción. Generalmente confunden el pasivo, que son, y tengo que pagar sueldo de tanto, y no es lo mismo. Pera y zanahoria. Una cosa es el activo, que es lo que estamos incorporando a nuestro producto terminado, unidad de costeo y unidad de obra. Otra cosa es el salario. Pero los tres dijeron muy buenos ustedes. Primero, Merma dijo Matu, que en realidad es rendimiento, ¿sí? Puede haber una sociedad, ¿sí? O una improductividad. También dijeron incorporar las cargas sociales, que se volvió el punto, y no me acuerdo qué otro, que no siempre es específicamente que te pago el sueldo para que estén laburando. ¿Cuál es el componente físico de la mano de obra? De ese factor. Cantidad de empleados también, pero son las horas. Componente físico. Componente monetario, la remuneración. Entonces, clave en este factor, que tiene determinadas características, es decir, a los efectos del costo, vamos a arrancar por lo físico. Siempre todos los factores físico-monetario. Respecto a lo monetario, hay un tema que queda ahí, que ahora lo vamos a ver, que son las cargas sociales, que es particular. Respecto a lo físico, contraté a este factor por un mes determinada cantidad de horas. ¿Qué preguntas se harían respecto a esas horas? ¿Qué nos tendríamos que preguntar? Está bien el costo, pero no nos metimos en el costo todavía. Antes de eso, porque puede no haber hecho producto. ¿Qué hizo? Tiene que haber un encargado, un supervisor, que me diga, tengo todos estos operarios, los contraté por tantas horas, ¿qué hizo? ¿Estuvo produciendo? ¿Estuvo de limpieza? ¿Lo mandé al kiosco? ¿Estuvo de chofer por una cosa especial? ¿Lo mandé al depósito de materia prima? 1000 cosas que puedo hacer. ¿Estuvieron de paro y no hicieron nada? Se me enfermaron en el tema pandemia, que uno labora en la casa, otro, bueno, 1000 cosas que pueden pasar. Entonces, fíjense que ya, desde el componente físico, yo tengo que decir, esta dotación de operario, ¿cuántas horas significa? ¿Qué hizo en esas horas? Y en base a eso sería la imputación de la mano de obra. Entonces yo digo, bueno, una parte lo dedico a hacer silla, otra parte a mantenimiento de máquina, otra parte, etcétera, etcétera. Primer gran capítulo a los efectos de afinar para llegar cuánto de ese costo de mano de obra va al costo, va al costo del producto. Segundo componente, monetario, es decir, bueno, hay que valorizar esas horas. Vamos a ver, y no tiene sentido complicarnos ahora, que hay distintas modalidades de contratación, puede ser por jornal horario, puede ser mensualizado, cada uno tiene una particularidad, pero ahora no tiene mucho sentido ver eso. Pero digamos, vamos a decir, bueno, tengo un contrato a través del cual la hora se remunera de tal manera. Porque es un acuerdo entre la empresa y el empleado, porque me lo dice un convenio colectivo, o porque de la manera que sea. Entonces yo por cada hora tengo un costo de remuneración y a su vez, por tener de empleado en relación de dependencia, tengo que afrontar costos adicionales. ¿Cuáles son esos costos adicionales? Que soporta la empresa por tener empleado de relación de dependencia. Tengo que pagar una obra social, tengo que liquidar de jubilación, tengo un RT y puedo tener un montón de beneficios adicionales que yo decido darle a mis empleados para que se sientan bien en mi empresa y no se vayan. Entonces tengo un comedor, tengo un beneficio para los hijos, le pago la guardería para los hijos, la escuela, el jardín, lo que quieran. Bueno, todo eso son costos adicionales que tiene la particularidad de este factor, que por tener una dotación de personal incurro. ¿Lo tengo que tener en cuenta? Sí, lo tengo que tener en cuenta. Y a su vez hay otros beneficios. Vamos a ver que hay cargas sociales
que le llamamos mediatas y algunas inmediatas. Las inmediatas es, te pago 100, tengo tanto con la social, te pago 100, tengo tanto jubilación. Ahora, por pagarte 100 durante 6 meses, te tengo que pagar medio de año. Eso sería inmediato. Y por pagarte 100 cada un año, te tengo que dar vacaciones con un valor. Entonces, esas serían cargas sociales inmediatas. Y yo no puedo recargar al costo del periodo en el que se produce. No puede ser que mi empleado, mi operario, sea más caro en junio y en diciembre porque le tengo que pagar el aguinaldo, o sea más caro en enero porque le tengo que pagar las vacaciones, o sea más caro en mayo porque me caen 3 feriados. ¿Entiende el concepto? Entonces, bueno, ahí vemos que desarrollamos un índice de mano de obra con determinadas características, no lo vamos a ver ahora, que dice, por cada 100 pesos que yo abono al empleado, el índice me da 1,53. Tengo un 53% de costo adicional por esas cargas sociales, inmediatas o inmediatas, legales o voluntarias, que la empresa decide soportar por tenerse. Entiendan que no es que no le queremos dar estos temas porque no queremos que sepan, sino porque no es el nudo de la... Y no nos dan los tiempos para... de vuestra profesión. Sí queremos que sepan que hay todo esto, existe la mano de obra, qué es, cómo controlarla, porque esto a usted le va a llegar el informe del contador o de un ingeniero, que usted va a tener que gestionar, pero para que no le metan gato por liebre, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que... Ahora el ejemplito que hacía Manolo siempre. 1.000 pesos de remuneración. 10% de retenciones, ponele para ver qué es el costo y qué es el sueldo bolsillo. Básico, pero generalmente esto se confunde. Esto es ultra básico lo que vamos a poner. 1.000 pesos al año. Bruto. 20% de retenciones. Retenciones es lo que soporta el empleado por cuestiones legales. 25%, 30% de contribución. Contribuciones patronales. La pregunta con esos 3 datos, súper básicos. ¿Cuál es el salario bolsillo de ese operario? ¿Cuánta plata se lleva? ¿Cuánto percibe? Perfecto. ¿Y cuánto es el costo para la empresa? ¿Todos de acuerdo? Son unos genios. Impecable. Preguntas de examen que se han ido con esto. Perfecto. Ese es el concepto básico. Después, sumémosle todos los condimentos, porque hay veces, ¿cuál es la confusión? A veces parten del recibo sueldo, donde son esos 800 pesos, y a partir de ahí empezamos a calcular el costo, error, que estamos mezclando. O las retenciones se le suman al costo, digamos, el concepto perfecto. Es decir, porque son cuestiones que habitualmente, estos 500.000 pesos que les preguntó primero, se pagan 500.000 para hacer 500.000 productos, eran los sueldos abonados, no es esto. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro, cuando analicemos este factor, cuál es la información que vamos a mirar, qué particularidad tiene y cuáles son todas esas características adicionales que hacen que tengan impacto en el costo. Y por otro lado, desde el punto de vista físico, y esto es clave, uno lo que tiene que hacer es la imputación de la mano de obra. Dice, bueno, de mi dotación de empleados, de operarios para un determinado periodo, cuántas horas corresponde, cuántas horas presencia tuvo, qué hizo en esas horas presencia. Y en base a eso voy a decir, bueno, este es costo de producto. Lo que acabas de decir es claro. Son datos. Porque el flaco, el operario vino 8 horas por día, ¿se las tengo que pagar? Sí, claro. Es un compromiso que tenemos con el cliente. Las 8 horas se las pagan. ¿Son costos? ¿Son costos que estuvieron abocados a la transformación de cosas? ¿Fueron efectivamente laborables? No, solo 4. O sea, hay 4 que van a estar dentro del costo de mano de obra. Hay 4 horas, presencia y activas,
que van a estar en este proceso. Las otras 4 pudo haber estado pintando el portón de entrada, llevando material, que va a estar dentro de labores de apoyo a todo el... que van a ser otros costos, pero no de mano de obra. Entonces, la problemática o los aspectos especiales que puede tener el factor trabajo son esto que les acaba de decir Penny, horas presencia, que implica costo de mano de obra, horas presencia, pero efectivamente trabajadas en determinada orden y en determinado proceso. Cada peso que se paga de mano de obra conlleva el aditamento de una carga social. Aquello que el empresario tiene que hacer cargo por el solo hecho de tener una nómina de gente a su cargo. ¿Sí? Haber sueldos por cada peso, una escalada de cargas sociales que pueden ser inmediatas, que son las que se le entregan a la FIP al mes inmediato, a través de un índice, un porcentaje, lo que sea. Y las mediatas son esto que estaba feliz de regular a través de mí. Otro aspecto especial es esto, el componente físico, el componente monetario, las horas de presencia por la tarifa de esa hora será el costo de la mano de obra. Más las cargas sociales será el costo total de mano de obra. Puede pasar que acá se respeta la ley de contrato de trabajo que nos dice que el empleado debe trabajar por el viernes, ¿no? Y 8 diarias a 48 semanales, debemos trabajar 9 por día y 4 los sábados, y lo que supera ese rango horario se paga extra. Si es de lunes a sábado, hasta las 13 se paga un 50% más del plus, si es feriado, domingo, sábado después de las 13, 100%. Y después hay cosas, hay falta de descanso, si trabaja en un turno, horario. Entonces, horas extra, cargas sociales, presencia efectiva de la obra. También podemos hacer un ajuste más profundo de que además de estar presentes y activos en un régimen laboral o en una orden de producción, la productividad o la improductividad sea oculta y no estén dando el rendimiento esperado o normal a través de un periodo de tiempo determinado. Eso, por ser improductivos, tampoco se debe castigar al proceso, tampoco se debe castigar a los costos, sino que es una anormalidad. Como ustedes saben, la anormalidad no es. ¿Qué más? Acá está el grafiquito de lo que acabas de decir. Perfecto. Costo de mano de obra, horas presencia por tarifa, más cargas sociales, muy genérico, ¿no? Pero todo este material ustedes lo tienen disponible, ya está en misión virtual, con lo cual pueden, algunas cuestiones más puntuales las pueden ir viendo, pero focalicemos en lo que le vamos dando mayor hincapié, lo que hacemos más detalle, que es lo que vamos a necesitar para avanzar con los otros temas. ¿Se ubican en alguna duda, alguna consulta? El miércoles avanzamos en forma virtual. Este miércoles no tuvieron porque Matías y yo estábamos en consejo académico, pero teníamos que estudiar bastante, entonces tuve que elongar y preparar un surfierro para... Bueno. Teníamos el consejo académico y realmente se nos complicó, pero también tenemos una complicación. ¿Seguimos o nos quedarían los otros? Ya está, me parece. Pincelada de los otros costos. Sí, vale, pero ya está. Tercer elemento, costos indirectos de producción u otros costos. Lo van a encontrar en la mayoría de la bibliografía como es costo indirecto de producción, carga fabril. Son todos aquellos elementos heterogéneos que se consumen. Eso sigue siendo trabajo. Sí, pero también. Se consumen dentro del proceso productivo, ¿sí? Y que de alguna manera, acuérdense,
que se la tenemos que cargar a esa unidad de obra o esa unidad de costo y que no tienen, ¿qué cosa? Una relación Inequívoca. evidente, clara e inequívoca con aquella unidad de obra, con aquel producto. ¿Sí? Y es la que nos da pie a las famosas relaciones funcionales. Son absolutamente heterogéneos entre sí y es necesario, de la misma manera que los costos métodos de recepción, es necesario por parte del empleado, del empresario, predeterminarlos o normalizarlos, porque te puede pasar que terminó la producción, vendió el producto terminado y todavía no llegaron facturas de proveedores de esos costos indirectos, por ejemplo, de energía. ¿Sí? Entonces, ahí dentro van todos aquellos elementos que no tengan esa relación evidente, clara y inequívoca y que sean fundamentales para poder transformar esos materiales o esos factores en productos terminados. Más allá del factor labor o mano de obra. ¿De qué manera se incorporan a cada unidad de costeo? Bueno, Cartier dice, bueno, son indirectos, son subjetivos, inventemos la forma de distribuirlo. Ese invento de la forma de distribuirlo, tenemos varias técnicas, básicamente dos. Una es método de sección numérica homogénea, o hacer distribuciones de departamentos productivos y de servicios, una técnica, un artilugio y un tecnicismo que usamos mucho con los contadores. Digo, hay una forma de distribuirla, y otra forma de distribuirla es decir, los costos directos siempre son del producto, lo mismo, el plástico, el agua, bla, 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 bla. Todos los indirectos son de las actividades que se realizan dentro de cada motivo y que de alguna forma van a llegar a ese producto. Lo podemos hacer por ABC, por método de secciones homogéneas, pero en los dos convergemos en que hay que buscar base de distribución medianamente lógica y aceptable para que esa botellita de agua tenga lo consumido de energía en el departamento soplado, o inflado, o llenado, o lo que sea. ¿Sí? Hay bases subjetivas, pero que deben ser lógicas de distribución. Son tecnicismos, son técnicas, ¿se acuerdan del segundo piso de la teoría del costo? Bajamos una técnica, pero si nos pasamos la cátedra todo el año dándoles técnicas, nos abrumamos y nos abrumamos y tampoco nos alcanza. ¿Qué más decir de esto? Que también hay elementos componente físico y componente monetario, que hay bibliografía y que la repasamos. Esa heterogeneidad que tienen, esta gráfica la tienen en el material, hace que algunos conviven las dos características que recién estuvimos viendo, claro, de los factores materiales y de la labor. En realidad hay algunos que son almacenables, otros no almacenables. Acá tenemos alquileres, que obviamente no es una cuestión de almacén. Bueno, tenemos factores de distintas características y generalmente en los casos de análisis marginal que tenemos en la guía, en algunos casos de decisiones, estos costos indirectos los teníamos englobados como costos de conversión, lo que les decía al principio. Y generalmente lo aplicamos al costo a través de una cuota, donde relacionamos el total presupuestado de estos factores versus el nivel de actividad con el que lo presupuestamos, y determinamos una cuota con la cual aplicamos estos costos, que lo vamos a ver ahora cuando avancemos en normalizados, costos normalizados. Yo creo que vamos a profundizar en esto sin querer queriendo, pero queríamos que tengan el pantallazo o al menos para que bajen a leer la mayor parte de la bibliografía tradicional les habla de costos de materia prima, mano de obra y carga fabril. ¿Y por qué lo hace así? Porque además está enfocado a actividades de tipo industrial.
90% de la bibliografía va por ahí. A partir de Cartier, de lo que vemos con Enrique, la teoría general del costo, lo vemos conceptualmente, tomamos la teoría económica, teoría de la producción, y entonces lo definimos de una manera más genérica que a nosotros nos parece que es más aplicable para entender la lógica y para aplicarlo a cualquier tipo de actividad comercial, de servicio, que es un poco el enfoque que le venimos dando a la materia. Estos tienen una presentación de cada factor. No se pierdan en cuestiones, hasta hay cuestiones de evaluación contable, de determinación del índice de manos de carga social, circuito, es muy enfoque de contador, pero está bueno que le den un repaso sobre lo que fuimos conversando. No se olviden. ¿De qué se trata cada factor y cuáles son los aspectos salientes de cada uno de ellos? Los chicos en casa, alguna consulta, ya deben estar, los pocos que están, deben estar dormidos. ¿Alguna cosa para plantear? Miro para el costado porque tenemos el televisor, en realidad los tenemos que tirar ahí. No te escuchamos, Mateo, no escuchamos a nadie. No sé si están... No, todo bien, todo bien. No. Bueno, ¿se entendió algo? Sí. Sí. Bueno, perfecto, chicos. El miércoles, seguro, esto va para los que están en casa y acá, vamos a tener clase virtual, casi con seguridad. Y bueno, y cualquier cosita estamos en contacto, pero para leer tienen bastante. No me acuerdo cuándo era el próximo parcial. ¿Se acuerdan ustedes? Sé que no nos queda mucho. No queda mucho. Vamos a esta clase a ponerle un poquito a entrar en ritmo. Igual la ¿Qué cosa? Y probablemente análisis marginal ya seguro, decisiones corto plazo seguro. Y vamos a ver ahora que avanzamos la semana que viene, pero esos dos temas gruesos seguro. Bueno, los que están en casa están liberados, si no tienen consultas, y con los que están acá nos quedamos una horita más. A los que están en casa tienen que hacer un práctico adicional. Sé que hubo una materia que hizo eso. Chau, chicos. Chao, nos vemos. Nos vemos la Adiós. próxima viernes. Gracias. Bueno, listo por hoy. Chau, chicos. Gracias por venir. Buen fin de. Estamos bien, buen fin. Que descansen, tomen sol, báñense. ¿Te olvidas algo, como que? Gracias.